Bendiciones a todos, soy el pastor Freddy Zúñiga de la Iglesia La Roca de Fort Myers y le doy la bienvenida a todos a un nuevo episodio de mi podcast Inversiones de Reino. El pasado podcast estoy hablando acerca de los tabús de la bendición. Pensar que la bendición es mala y eso es un error. Y a veces malinterpretamos lo que es la bendición de Dios sobre su iglesia. Estuve dando estadísticas acerca de el porcentaje de nivel de necesidad, de pobreza en las iglesias, y mucho de ello es por falta de entendimiento. Así que la idea con este podcast, aparte de otras enseñanzas que yo doy de santidad, de doctrina, pero creo que necesitamos también ser educados en la parte financiera, y quiero simplemente enseñar un poco, compartir desde el aprendizaje, el conocimiento, la experiencia y el testimonio, lo que Dios ha hecho a través de mi vida, los negocios y la iglesia. Soy pastor, también soy inversionista. Antes de ser pastor fui hombre de negocios y quiero compartir los regalos de la sabiduría que Dios me ha dado, así que espero que sea de gran bendición. Quiero hablar hoy en mi segundo episodio acerca de la Biblia y las riquezas. Desde el punto bíblico, es bueno ser bendecido, es bueno ser prosperado, es pecado tener dinero. Amén. Quiero decirte esto. Dios es el Dios de todas las cosas, es el Dios que bendice, es el Dios que prospera, es el dueño del oro y de la plata. Pero plata no cae del cielo, prosperidad no cae del cielo. Realmente es posicionamiento lo que permite que Dios manifieste sus bendiciones. La palabra manifestar es la palabra clave para poder entender todo lo relacionado con finanzas, con bendición. Para eso debemos de tener una buena administración, y voy a estar enseñando a través de estos podcasts cómo invertir, cómo ahorrar, cómo establecer un patrimonio, y espero que sea de gran bendición para su vida. Así que rápidamente vamos a lo que dice la Biblia. Juan capítulo 3 versículo 1 dice: amado, yo deseo. Tercera de Juan capítulo 1 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces estamos hablando de dos cosas en este versículo: salud con prosperidad. La razón número uno de las enfermedades hoy en día viene por productos emocionales, por resultados emocionales, resultados por causa de las preocupaciones, las ansiedades, las necesidades. Y la Biblia nos enseña a ser administradores. Dios quiere que seamos administradores. Estoy escribiendo un libro que pronto estará en la venta, que se llama Inversión de Reino, donde estoy contando testimonios, estoy dando conocimiento y estoy dando revelaciones para que haya un ambiente y una atmósfera acerca de que sí lo podemos hacer, no importa cómo esté su condición. Pero los grandes hombres que han sido bendecidos y los que han creado riquezas comenzaron de cero, y es muy importante. Entonces, si usted está en necesidad, este podcast es para usted, porque no importa si es cristiano o si es alguien secular o que no, sus bases no son bíblicas, le va a ayudar a entender y poder así moverse y recibir una gran bendición. Así que Lucas capítulo 14, 28 nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Mire, habla de gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo. En otras palabras, está diciendo: tienes que administrar y ver si lo que tienes te va a alcanzar para tus proyectos. Entonces, está uniendo administración, cálculo con proyectos, y lo que dice al final es para acabarla. ¿Está bien? Yo sé que nuestro Dios es un Dios de bendición, es un Dios de favor, es un Dios de gracia, pero todo Él lo va a hacer de la manera que tú y yo podemos administrar, y eso tiene que ver con carácter, y carácter se forma a través de experiencia y conocimiento. Entonces, en las universidades, yo he hablado con administradores, economistas y personas que en las universidades han trabajado, contadores, y el porcentaje de ellos generando riqueza es muy mínimo. En sí,
Creo que es el 4% en general de los que estudian economía, administración, contabilidad, que son las personas que manejan el dinero. Es muy escaso, el 4% alcanzan riqueza, los demás viven de un salario, aprenden a ser administradores, pero no aprenden a ser inversores. Y la idea es saber invertir. El pasado podcast estuve hablando acerca de los talentos. A un hombre se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que se le dio 5, la palabra dice que fue y negoció. La palabra negociar es hacer tratos. Supo hacer tratos, supo hacer negocios. Y al final vemos que el Señor le agrada y toma del hombre que no hizo nada y se lo da al que tenía 5 talentos y los multiplicó. La Biblia dice que al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, no es mi intención ofender a nadie, pero sí es mi intención que salgamos de la falta de conocimiento, amén, y que entremos a lo que es la sabiduría y después las revelaciones para poder, amén, ser bendecidos. En la Biblia vemos muchos hombres bendecidos: Abraham, Salomón, Isaac, y aún personas que tuvieron sabiduría de Dios para manejar las riquezas, como José, como Daniel, que pudieron vivir y hasta tomar decisiones por encima de sus autoridades. Todos sabemos que en Egipto hubo una gran necesidad, pero el hombre que tuvo la sabiduría fue José. Y Faraón termina dándole la autoridad y termina diciendo: todo lo que José les diga, háganlo. Y Dios libró una gran nación en sí, la enriqueció por causa de un buen administrador. Entonces, quiero hablar acerca de la Biblia y las riquezas. Lo primero que quiero decir que las riquezas no es pecado, ¿ok? La Biblia dice en Deuteronomio 8:18: acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea que las riquezas provienen directamente de Dios. Hay 2 tipos de riquezas: la que Dios te da, que se llama bendición, prosperidad, pero es la que enriquece y no añade tristezas, que es la bendición de Dios. Pero también está la riqueza que el mundo te da. El diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y las riquezas, con tal de que le postren y le adoren. Así que las riquezas en sí, dependiendo de dónde está tu corazón, es donde va a marcar la diferencia entre el bien y el mal. El mal, entre si es de Dios o si te la da el mundo, en que si va a ser de bendición o va a ser de maldición. Como cristianos, nosotros siempre apelamos a la bendición de nuestro Señor. Pero lo primero que deben de entender es que la capacidad de producir riquezas viene de Dios. El problema no es el dinero, el problema se llama capacidad, sabiduría. Amén. Pero tiene que ver con carácter, tiene que ver con administración, tiene que ver que cómo maneja las cosas. El Señor dice en su palabra: el que es fiel en lo poco, Él lo va a poner en lo mucho. Entonces, si usted puede manejar lo poco, va a poder manejar lo mucho, y eso es lo que a Dios le va a agradar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos diciendo: no tenemos oportunidad, no tenemos nada que brindar. Pero cuando la mujer viuda del profeta, que había sido muy fiel y sirvió al Señor, pero terminó pobre y dejó a su familia pobre, lo único que tenía era una vasija, y el Señor dijo: bueno, esa vasija yo la voy a usar tanto que va a ser de tal bendición que va a producir mucho y mucho y mucho favor. Esa es la bendición que viene del Señor. 1 Timoteo 6:10 dice: no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Lo que dice es que el amor al dinero. Por eso tenemos que ser administradores con carácter. ¿Para qué? Para que lo que el mundo nos ofrece no nos vaya a tentar, sino que seamos agradecidos sirviendo al Señor. Ahora, el principio del reino es: yo te doy para que des. La Biblia dice: es mejor dar que recibir. Pero nuestra necesidad hace que no demos, por lo tanto no recibamos. Pero en estos podcasts vamos a aprender a ser inversores del reino. Vamos a aprender a recibir sabiduría de lo alto y sobre todo bendición y prosperidad. Entonces, el problema no es el dinero, sino idolatría. No
la prosperidad. Jesús habló de multiplicar recursos. Hablaba en Mateo 25 de la parábola de los talentos, como el hombre que representa a Dios en este talento se agradó del hombre que pudo multiplicar y pudo hacer muchas cosas. El Señor felicitó a los siervos que multiplicaron, a los siervos que negociaron. Él se agradó de ellos. Ahí reprendió al que simplemente se quejó, al que simplemente dijo yo solo tenía uno, al que simplemente dijo yo no tengo nada. A mí me escribe mucha gente a decir, pastor, deme una ofrenda, y damos ofrenda. Estamos mandando ofrendas a iglesias, estamos mandando iglesias a países, pero mi ofrenda no te va a sacar de la necesidad. Eso es uno de los principios que quiero que aprendas. Recibir algo de otro que no te cuesta y que no sabes manejar no te va a sacar de la pobreza ni de la necesidad. Simplemente te va a hacer más víctima de tu propia condición. Es por eso que muchos están pasando necesidad simplemente por ser malos administradores o por no haber aprendido a ser administradores. Pero te vamos a enseñar a ser un buen administrador. El Señor lo felicitó. Entonces el principio es esto: Dios espera buena administración para que podamos tener un crecimiento responsable. La buena administración crea un carácter de responsabilidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos nada somos muy limitados, pero cuando somos bendecidos tenemos las cosas a nuestro alcance. Es más fácil tener tu propia casa pagada que estar pagando una renta. Es más fácil tener tu propio carro que estar andando en bus. Entonces la prosperidad nos trae una vida de cierta tranquilidad, pero se puede convertir también en algo que realmente crea una condición de orgullo. Y es por eso que Dios dice que es mejor dar que recibir, porque mientras usted da, muestra la humildad en lo que da. Se dice falsamente que ser humilde es pobre. Alguien que es pobre dice, yo soy humilde. No, mijo, tú no eres humilde, tú eres pobre. El pobre no tiene nada. Pero la humildad es alguien que tiene algo, alguien que ha alcanzado algo, pero puede decir, esto que he alcanzado, Dios me lo ha dado, y la forma como yo le agradezco a Dios es compartiendo. Es por eso que yo hago este podcast, porque creo que Dios me ha dado algo de sabiduría para administrar. Hemos logrado algunas cosas en mi familia, a nivel de inversiones, a nivel de iglesia, porque el ser administrador se ve reflejado en todo, en tus cosas personales, en tus negocios personales, en tu administración de pastor, en tu administrador de negocio, en tu trabajo. Todo lo que haces se va a ver reflejado, o sea, vas a ser realmente bendecido. Entonces, por eso yo le llamo inversión de reino, porque estamos aprendiendo todas las cosas que este mundo puede ofrecerte, pero para invertirlas en el reino del Señor. Entonces, la Biblia aprueba la planificación financiera. Proverbios 21:5 dice, los planes del diligente conducen a la abundancia. Mire que el pobre siempre está esperando que alguien le dé. El pobre siempre va a ser abusado. Y el problema del pobre es que el que le da se convierte en su Dios. Y pierden la facultad de confiar en Dios, esperar en Dios, y empiezan a esperar más en el hombre. La Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. Así que la Biblia nos habla de ser diligentes. Los planes del diligente, está hablando de los negocios, está hablando de las ideas del diligente, del que se mueve. Es un concepto muy importante que debemos de entender. No conformarnos, no volvernos negativos, sino mirar las oportunidades del diligente. Conducen, o sea, es un camino a la abundancia, que es bendición. Entonces eso implica tener una planificación. Somos una iglesia que ha logrado alcanzar en 10 años lo que otra iglesia le hubiera costado 30 años. Pero la razón que hemos podido hacer es que Dios ha podido entregarnos cosas, porque es una iglesia que ha madurado, es una iglesia que sabe administrar los negocios de Dios, es una iglesia forzada, sobre todo es una iglesia que da. Y cuando una iglesia da, es una iglesia bendecida.
Entonces todo el mundo tiene lo que se llama el impulso, la impulsividad. ¿Qué significa eso? Me emociono pero no veo resultados y me desanimo. Resultado, queda pobre, queda en necesidad y desánimo. Entonces se acostumbran a repetir esa condición. Al final viene un patrón, una raíz, una amargura y dice: soy un pobre. No. Usted no puede aceptar que usted es pobre cuando usted es un hijo de Dios. Usted tiene un Padre bendecido y lo mejor, que quiere bendecirlo. Su Padre es el dueño del oro y de la plata. Mi Dios es el Dios que bendice. Así que debemos de tener estrategias que construyan y no impulsos que desanimen. Así que Dios nunca condenó las riquezas de Abraham, nunca condenó las riquezas de Job en sí. Después de que Job vivió el proceso, Dios le multiplicó, le triplicó, le dio abundancia. Vino de parte de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Salomón fue inmensamente prosperado por la sabiduría que Dios le dio. Así que quiero decirle a todos los cristianos que sí podemos ser bendecidos, estableciendo patrones, conductas, estrategias y sobre todo un carácter fuerte. El propósito de las riquezas bíblicas o que Dios da está en Génesis 12:2 cuando dice: te bendeciré, pero serás de bendición. Te bendeciré, pero serás de bendición. Yo le animo a todas las personas: usted no pelee con el dar en las iglesias. Es verdad que hay pastores que han manejado mala finanza, hay pastores que han robado dinero, pero esa no sea la excusa suya para no darle al Señor lo que a Él le corresponde. Cuando la Biblia dice: ¿robará el hombre a Dios?, es una acusación muy directa. Diezmos y ofrendas. Como pastor, como padre, como hombre de negocio, siempre me aseguro que lo primero sea de Dios. Lo honro con primicias, lo honro con votos, lo honro con ofrendas de sacrificio, lo honro con ofrendas de servicio, doy mi diezmo y bendigo al pueblo. Entonces, la riqueza bíblica tiene un propósito que es proveer para tu familia, bendecir la obra de Dios, bendecir a tus hermanos, expandir el reino y practicar la justicia. No te llenes de orgullo cuando empiezas a recibir algo más que los demás. No te sientas diferente, no te sientas especial. No, sé humilde. El humilde demuestra su humildad, que aun cuando Dios lo bendice, puede ser sencillo de corazón. Amén. Entonces, el gran problema de las riquezas es la acumulación de egoísmo. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. No, bendigamos. Cuando yo trabajaba en mi negocio secular, yo trabajaba en todo lo que era gabinetes, pero de repente salía pintura, de repente salía electricidad, y yo le asignaba esos trabajos a los hermanos. Yo nunca le pedía comisión a ellos. Yo quería ser bendición para ellos. Aun cuando ellos me decían: mira, esta es tu comisión, yo les decía: no, guárdala para ti, bendice la iglesia. Y creo que Dios le agradó eso. Entonces, quiero darte unas advertencias también muy importantes. Mateo 6:24, Jesús advirtió: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que para no servir a Dios y a la riqueza, todo tiene su momento y todo tiene su tiempo. Siendo pastor, yo aprendí lo que era bolsa de valores y me está yendo muy bien, pero yo eliminé esas plataformas, me salí de eso. ¿Por qué? Porque no me iba a tomar el tiempo que yo le dedicaba a Dios. Podía lograr mucho a través de mi esfuerzo, pero preferí la bendición de Dios y el resultado, Dios nos ha bendecido grandemente. Entonces, ¿es bíblico invertir? Sí. Cuando lo das con integridad, no desplazas a Dios de tu vida, no explotas ni abusas a otros, no hay codicia en tu vida y tiene un propósito eterno. Pon tus finanzas en Dios, porque debe de tener un equilibrio. Amén. Entonces, si es posible ser bendecido. Bendiciones a todos. Soy el pastor Zúñiga. Espero en mi tercer episodio, Inversiones de Reino. Que Dios le bendiga. Soy el pastor Freddy Zúñiga de la Iglesia La Roca de Fort Myers y nos vemos. Dios le bendiga.